Y ahí ya empezó. La grabación va a ser para Lupita. Bueno, entonces ahora sí empezamos la lección 6 y se llama... Ajá, sí. El plan eterno de Dios, su soberanía. Su soberanía. Entonces aquí, acuérdense, ¿por qué estamos viendo estas historias del Antiguo Testamento? Siempre hay que recordar todo el contexto, ¿sí? Lo que vimos del principio, que empezamos, no empieza en Génesis, ¿sí? Si empezamos a leer Génesis y pensamos que ahí empezó todo, entonces vemos a Dios como que tenía un plan, como que el hombre se lo arruinó y como que Dios está reaccionando a cómo le estropeó el hombre su plan, ¿verdad? Pero no es así. Acuérdense, el plan está hecho desde antes de la fundación del mundo, todo el plan, todo lo que pasó en el jardín, lo que pasó con Caín, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Moisés, todo estaba computado dentro del plan de Dios, ¿sí? Nada era nuevo. No, nada le sorprendió. Lo que está pasando hoy día con el mundo sigue siendo el mismo hilo conductor. Ajá, exacto. Entonces, eso da mucha paz, ¿no? O sea, porque si vemos la situación, si vemos las circunstancias y pensamos que Dios está reaccionando a lo que está pasando en el mundo, decimos, híjole, ¿no? Pues ya le faltó reacción, ¿no? Porque está, no sé, la agenda gay durísima, están los abortos, están los suicidios. ¿Qué pasó? O sea, ya se le salió de control a Dios. No. Dios tiene todo bajo control y Él está permitiendo situaciones para llevarnos a que volteemos a verlo a Él. ¿Sí? Y lo vemos hasta Apocalipsis. También estudiamos Apocalipsis en la iglesia y fue muy lindo ver, pues, que, bueno, triste también, ¿no? Porque aún con todas las cosas que están pasando en Apocalipsis, de que la luna de sangre, las muertes, muere un tercio de los animales, aún ahí la gente sigue rechazando a Dios. Entonces, así somos de duros. Bueno, entonces vamos a empezar a leer lección 6. ¿Quieres leer, amigui, la introducción? Sí. Dice, el plan eterno de Dios, su soberanía. Introducción. La lección pasada vimos que el hombre no puede adorar a Dios sin su instrucción, y muchas veces, aún con la instrucción, el hombre piensa que puede hacerlo mejor. Ejemplo, Caín trayendo su propio sacrificio. Vimos la ignorancia de su incapacidad cuando los israelitas pidieron un pacto basado en su obediencia, a pesar de su ineptitud para guardar mandatos sencillos. Dios responde a su petición. En la carga de la ley vemos nuestra incapacidad de hacernos justos tratando de guardarla. A la vez vemos bellos cuadros del Redentor y de lo que busca libertarnos. Intentar hacernos justos por nuestros propios esfuerzos. Eso es de lo que nos quiere. No, más comentar, de eso es de lo que nos quiere librar Dios, de que tratemos de hacernos justos en nuestros propios esfuerzos. Ajá. Ok. El tabernáculo era una tienda de reunión transportable que Dios había instruido a Moisés que construyera. Desde el principio en Génesis 1 hemos visto que Dios busca relacionarse. Él creó a la humanidad a su imagen para que la humanidad pudiera conocerlo y así crecer para amarlo y tener comunión con él. Como todos sabemos, el primer obstáculo del hombre para conocer, amar y tener comunión con Dios fue nuestro problema del pecado. Dios sabía que este sería el caso y se encargó de ello incluso desde antes de la fundación de la tierra. Segunda de Timoteo 1:9. Y todas las cosas que Él ha orquestado apuntan a ese plan eterno de redención. Desde Génesis 1 hasta este punto en Éxodo, la promesa de Dios de la venida del libertador se ha vuelto más y más restringida en el sentido de que Él sería un descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Originalmente, en Génesis 3:15, Él sería la simiente de la mujer. Aquí en Éxodo, con las instrucciones para el tabernáculo, su mobiliario y todos los sacrificios, Dios especifica la obra espiritual que el libertador llevará a cabo por todas las naciones. Muy bien. ¿Sí entienden el párrafo? No, yo no, porque ¿quién iba a ser él sería la simiente de la mujer? ¿Quién? Cristo. Cristo. O sea, pero no sería, bueno, es que te está hablando en futuro porque estábamos en Génesis. Ahí fue donde me sacó de onda. Él sería la simiente de la mujer.
Ok. Sí, a lo mejor me falta corregir más ese párrafo, está medio... Pero bueno, la idea, lo que está diciendo es que ahora se está haciendo cada vez más específico de dónde va a venir la promesa, dónde viene el Mesías. ¿Sí? En Génesis 3:15 nada más dice, de la simiente de la mujer es la pista, donde dices, ok, va a ser un nacimiento virginal. ¿Sí? Pero ya en el resto de Génesis y en Éxodo ya empezamos a ver que es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la tribu de Judá. ¿Sí? Está haciendo el contraste de cómo está dando más información sobre de dónde viene el Mesías y características del Mesías. ¿Sí? Y va a dar más, conforme vamos avanzando en la Biblia, va a dar más. Y uno es esto, lo que vamos a ver del tabernáculo. Aquí va a haber muchas características, ¿cómo se dice? Cuadros físicos de verdades espirituales, ¿sí? Que es el tabernáculo, ¿sí? ¿Alguna vez han estudiado el tabernáculo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo lo estudié allá en Ciudad del Sol. De hecho, ¿sí? ¿Estaríamos juntos? ¿Con Quique? Sí, y Chu también tuvo algunos estudios. No, con Chuy no me tocó. Chuy daba arriba, ¿no? Yo en el... mira, sí. Ajá. Yo tomé la clase con Quique, me acuerdo, creo que, y me acuerdo, no, lo dio a todo detalle, o sea, todo, hasta los clavos si eran de bronce, si eran de, todo tenía un significado. A mí sí me gustó, sí se me hizo lleno de mucho símbolo, pues, pero todo apuntando a Cristo, pues. Todo desde la entrada hasta Sí. qué significaba para poder pasar, o sea, Sí. es muy... Esto que vamos a ver Muy es un enfoque diferente. Ese que vimos se me hizo muy interesante porque todo apuntaba a Cristo, pero sí hablaba de hasta el tipo de madera, que es una madera resistente y no sé qué, algo más, y hablaba como de la resistencia del cuerpo de Cristo al momento de ser crucificado. O sea, a lo mejor algunas cosas sí estaban un poquito con mucho simbolismo, pues, pero sí estaba, digo, seguro lo sacaron de alguna persona que lo estudió, ¿verdad? Más a fondo, pero sí está muy interesante. Entonces, vamos a ver el tabernáculo. Este es otro enfoque, ¿eh? Nunca lo había visto así, está muy interesante. Esto, obviamente, el enfoque está aplicado con lo que en la iglesia estudiamos sobre la gracia, ¿no? La gracia, que es lo novedoso, pues, o lo que en muchas iglesias nos enseña, que es tu santificación. ¿Cómo es tu santificación? ¿Sí? ¿Por qué eres salva? ¿Por qué eres salva? Tú dime. Porque pues creo y acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Ok? Es por fe, ¿verdad? Por fe en el sacrificio de Cristo a tu favor. ¿Y ahora qué haces cuando ya que eres salva? Ahora, ¿cómo vas a vivir tu vida cristiana? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obedeciendo, ¿no? Y teniendo una relación con Dios. Obedeciendo. Creyendo. Okay. Ajá. Sí, obedeciendo. ¿Tú, Jessy? Creyéndole. Creyéndole, tu vida cristiana es, ¿en qué se basa? Pues procurando conocer la palabra de Dios y creerla. Y asirla, ¿cómo se dice? Sí, asirla. Tomarla para uno. ¿Tú, amigui? Por fe, creyendo en el Señor. Es de la misma manera, exactamente de la misma manera en que recibimos a Cristo por fe, ese es nuestro andar. Así va a ser nuestro andar, es por fe. Muchas veces creemos, y en muchas iglesias lo que enseñan es, ok, Cristo ya hizo este sacrificio por ti, ya lo creíste, Él hizo eso por ti, ahora tú qué vas a hacer por Él. ¿Sí? Y te ponen a hacer obras, te ponen a servir, te ponen a dar clases, y lo haces con gozo porque estás muy agradecida con Dios, pero Dios no necesita no necesita de nosotros. Él puede lograr su obra con o a pesar de nosotros, aun si estamos en contra. Entonces, eso nos quita una carga porque así de la misma manera Dios te dio la fe para salvarte, de esa misma forma vas a santificarte por fe. Y sí, obviamente va a incluir conocerlo más, pero no como una obra, no como decir, ay, hoy tengo que leer la Biblia, no sé, porque quiero que Dios me bendiga o porque tengo este problema, entonces
¿Sí me entiendes? O sea, eso es la religión, cuando estamos tratando de acercarnos a Dios Haciendo cosas. con nuestros términos, ¿sí? Como lo hizo Caín. No, es como Dios lo dice, ¿sí? Entonces es entender cada día, conocer, aceptar, reconocer la obra de Cristo, qué es lo que hace la obra de Cristo consumada, qué es lo que hace por nosotros, ¿sí? No es lo que nosotros estamos haciendo por Dios, sino lo que Él ya hizo por nosotros, lo que nos lleva a caminar en fe y dar fruto. Dar fruto. Va a ser inevitable. O sea, bueno, entonces, seguimos leyendo. ¿Quieres? Ah, no tienes apunte. Aquí. Bueno, no, porque, ¿Quieres seguir leyendo? Sí, pero no, porque ¿Donde dice el panorama o no puedes? es que no ¿Dónde puedo. está? Ah, bueno, sí. No ando Entonces, muy apuntada en mi lectura, pero échale. no queda bien mi vista. No. De cerca no veo tan perfecto. Tengo que estirar mucho. Pero ya le dije ya no. Bueno, whatever. Ajá. El panorama general. Tenemos una raza humana pecaminosa Ay, simbolizada perdón, pero ya me perdí. El Ahí, panorama general. en la Página- 35. Panorama general, ya, es que le cambié de página sin darme cuenta, ya. Tenemos una raza humana pecaminosa simbolizada por la nación de Israel y el Dios creador del universo completamente sano, justo y todopoderoso, que están separados por la pecaminosidad de la gente. Esto se representa cuando Dios hizo que Moisés construyera el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo escogido. La gloria de Dios habitada dentro de un lugar santísimo, dentro del tabernáculo que estaba ubicado en medio del campamento de Israel. Aunque él moraba en medio de ellos, su presencia estaba separada por una gruesa cortina debido a la pecaminosidad del pueblo. Ujú. Dios en su omnisciencia conocía que la humanidad terminaría en esta condición espiritual por la cual predeterminó un plan eterno de redención basado en la gracia antes de la fundación del mundo. Para que la humanidad entendiera claramente este plan eterno y espiritual, Dios mostró varios cuadros físicos de esas verdades espirituales en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, su movilidad, los sacrificios, etc. Se erigen. ¿Qué quiere decir erigen? Se levantan. Se muestran, sí, o sea, sí, son como, se destacan. Ajá. Se erigen como uno principales cuadros de Dios. Aquí está, ¿no? Estaba usado para revelar detalles de cómo se cumpliría su plan eterno de la redención. Esto como que no cuadra, ¿no? No quedó bien. A ver. No lo entiendo. El Se erige como tabernáculo, unos su mobiliario, los sacrificios, etc. Como uno, hasta mal, me falta ahí, uno de los principales, sí, me faltó un D, como uno de los principales cuadros. Ahí me faltó un D, amiguito, no va a tener sentido. Uno de los principales cuadros que Dios estaba usando, sí, Ajá. ahí ya te va a tener. Ya. Ok. En esta lección vamos a ver el mobiliario del tabernáculo y en lugar de pensar en ellos como muebles individuales, los veremos como un proceso. Uh-huh. El cuadro físico del proceso espiritual que debe tener lugar en la vida de cada ser humano pecador para ser restaurado a la unidad con un Dios santo. Uh-huh. Muy bien. Y ahí viene un esquema. Un dibujito, el mío está diferente, es que este es el que nos pusieron allá, está más lindo, pero está en inglés, entonces yo les puse uno como más como diagrama, pero voy a buscar uno que venga así. Pero bueno, lo interesante está, o sea, ver, ok, cómo va el pueblo, ¿no? O sea, cómo ya está la nación de Israel elegida, ¿sí? Por Dios la eligió, Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Moisés, y ahora están en el desierto, ya salieron de Egipto, están en el desierto, ofrece el pacto, lo aceptan, o sea, malamente, ¿verdad? No hubiera sido otra cosa, pero yo ya sabía que iba a ser así, entonces, bueno, ya está el pacto. Y ahora, bueno, estos son los términos en los que va, pero Dios, véanlo, o sea, Dios quiere seguir en comunión con el pueblo, entonces se va a poner en medio de ellos, va a estar en medio del, y en otros dibujos, en otros diagramas, viene cómo se acomodaban las tribus alrededor de la, mira, aquí está,
las tribus. Aquí está la puerta, acá están las tribus. Tribu de Isaacar, tribu de Judá, así todos alrededor. O sea, Dios quiere estar en medio de su pueblo. Mira, María, ¿sí ves? Ah, sí. Sí, Y hay misericordia ahí en está todo en medio. Ujú. Ajá. Es este que tiene aquí Mechi. Ah, ok. Ujú. Ajá. Ujú. En un momento está la misericordia de Dios, pero nosotros como pecadores Sí. no lo vemos. Sí. El pecado nos rompe la comunicación de De poderlo poder ver, ver disfrutar. Ujú. y gozar. Y gozarnos y en todo, por ejemplo, que estemos aquí reunidas. O sea, es una bendición y nosotros a lo mejor, bueno, pues, o X, no sé, vas a alguna parte y lo ves normal, Ujú. pero dices, ay, Señor, cuántas cosas pones enfrente de mí maravillosas, ¿no? Ujú. Sí. Pero damos por Este, hecho que no los merecemos. Uy, no, que Dios, como dicen, ay, no, que cuando Dios te da lo que, o cuando te pasa algo malo y te dicen, no te lo mereces, ay, no, si supieras lo que me merezco, o sea, realmente, ajá, sí. Bueno, entonces, viendo el dibujito, no sé cómo está el que les puse el dibujito, vamos a ver, ¿quieres seguir leyendo, amigui? Donde dice la puerta, lo primero que vamos a ver, la puerta. Mm. La entrada o puerta, Sí, vamos Éxodo a leer. 27:16. Sí, aquí lo tengo. Dice, y para la puerta del atrio habrá una Ah. cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. ¿Sí? Entonces esta es la puerta. No la La puerta, encuentro yo. ajá, la entrada al tabernáculo. Ujú. A la entrada o puerta, Éxodo 27:16 ¿es ese? Al mirar Sí. diagrama notará ese. Sí, ahí si Al mirar quieres. el diagrama notará que solo hay una puerta o entrada al patio. El primer paso que una persona debe dar es acercarse y entrar por esa única puerta. Este paso comienza con la convicción. La persona siendo convencida de su pecado y entendiendo la necesidad de traer un sacrificio, expresaban la única razón por la que un no levita, entrara al patio del tabernáculo. Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al igual que el adorador israelita, todos los creyentes comienzan con la convicción de su pecado y la necesidad de un Salvador. Sin esa convicción nadie se acercará siquiera a la puerta. Perdón. ¿Sigo? No, o sea, no, espérame tantito. Dice, la única por la que una persona no levita entrase, sería como entrara o entrase, no que va a entrar, sino que la única razón por la que un no levita estuviera dentro del tabernáculo. Es Ajá, porque no llevará sacrificio, ¿no? Tiene que llevar un sacrificio para estar adentro. Ajá, pero está bien por la que uno no le evita entrara, ajá. no entrará porque no es futuro. No es futuro. No, es, no, o no a lo lleva mejor acento. entrase. Entrará. ¿Sí? Sí, yo sí lo paro, yo sí lo voy a correr, porque me puedo Entrase. Ok. Ajá. Entonces, bueno, es una sola puerta y la cita es Juan 14:6 o 16, donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces esta El es 14:6 ahí, pero déjame buscarlo. ¿Ya te vas a? se me hace que es un 14, 16. seis. Sí, es el 6. 14:6. 14, 6. Bueno, entonces es, bueno, y aquí está haciendo la comparación a nosotros, ¿no? De cómo nos acercamos nosotros a Dios. Entonces es lo primero, pues, esto es un cuadro de la salvación y es una persona que está convencida de su pecado y trae un sacrificio, ¿no? Una ofrenda. Ajá.
¿Sí, amigui? ¿Te fuiste? Para el perdón de nuestros. De sus No, aquí pecados. estoy. Es que Melissa se estaba despidiendo de mí, pero y subió otra vez. Ya se Ah, iba bueno. y subió. Ujú. Pero sí, sí es el 14:6. 14:6. Ujú. Así Ok. es. Al igual, ya, bueno, ese ya lo leí. No. Al igual que el adorador israelita, todos los creyentes comienzan con la convicción de su pecado y la necesidad de un Salvador. Sin esa convicción, nadie se acercará siquiera a la puerta. Ujú. El altar de bronce, Éxodo 27:1-8. ¿Lo leemos ese o no? Sí, Ujú. sí. Aquí hay un montón. Este trae mucho de leer, este capítulo. Éxodo 27 del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Sí, 27. Sí, del 1 al 8. Ahí les va. Ajá. Harás Sí. también. ¿Lo tienes? Sí, Ah, léelo. dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ujú. Mira. No, te estoy enseñando la fuente, ¿verdad? Sí. ves? Hasta la Ya. otra. El altar de bronce. Ujú. Ok. Ok. ¿Quieres seguir leyendo ahí, amigui? Ujú. El altar de bronce. Al entrar por la única puerta, el adorador llevaría su sacrificio al altar de bronce para hacer expiación por su pecado. Al llegar al altar, la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal mientras lo mataban. Esto era un símbolo, aunque temporal, de cómo la persona expresaba su identificación con el animal como su sustituto. Dios permitía que la sangre de un animal expiara o cubriera su pecado, haciendo así posible que los adoradores entraran en la presencia de Dios y experimentaran y disfrutaran todo el beneficio de una relación restaurada con su Dios santo. Ver Juan 1:29. Son versículos que hablan de cómo Dios es el Cordero. Mira, 1:29 dice, es cuando ve Juan el Bautista a Jesús y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la otra cita? Primera de Corintios. Segunda. Segunda de Corintios. Segunda Corintios 5:21. Mira, Jessica, busque segunda de Corintios, tú buscas Efesios 1:7. 1:7 y 2:13, y tú puedes buscar Gálatas, amiga. Sí, Gálatas 4. 4 del 3 al 7. Ya lo tengo. A ver, entonces, ¿tú tienes segunda de Corintios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver, ¿le Efesios qué? 1:7. Espérame. Se te escondió ese texto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es Cristo, ¿verdad? Y 2:13, Efesios 2:13. 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, no está muy claro, ¿verdad? Sí. Es el sacrificio de Cristo. ¿Y tú, amiga, y Gálatas?
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ujú. Sí. Entonces, bueno, hasta ahí vemos, ¿no? La puerta, venimos a Cristo. ¿Cómo venimos a Cristo? Pues primero reconociendo nuestros pecados, ¿no? Ajá. Y bueno, esto del animal ya lo habían visto, ¿no? O sea, todo esto, lo de que ponen las manos sobre el cordero o el animal que lleven a sacrificio, es una expresión de la fe que están teniendo en la promesa del Mesías, ¿sí? Todo es un simbolismo. Es como cuando celebramos la Cena del Señor o cuando nos bautizamos, ¿sí? Son símbolos. El bautismo no te hace más santo, no te limpia, no te lava, es un símbolo de que ahora de que estamos reconociendo el sacrificio de Cristo y estamos también reconociendo que somos sepultados con Él, o sea, muere nuestra carne y después resucitados juntamente con Él, tenemos nueva vida, nacemos de nuevo. Todo eso son símbolos, igual esto que estaba haciendo el pueblo de Israel aquí, ¿verdad? Estaba muriendo este animal como sustituto de ellos, estaban reconociendo sus pecados y todo esto es para que la gente después, todo está apuntando a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ¿No? todo bien. Ujú. Eri, ¿te leer el parrafito? El que Lo sigue, mismo. ¿verdad? ¿Yo? Ajá, después El que la sigue, bíblica, ok. sí. Lo mismo es cierto para nosotros. La sangre derramada de Jesús en la cruz hace expiación por nuestro pecado. Y por lo tanto nos restaura la unidad con Dios, haciendo posible que entremos en su presencia y experimentemos y disfrutemos todos los beneficios de ser sus hijos. Amén. ¿Le Muy sigo? bien. Ajá, ahora vamos ¿O alguien más? la primera. La fuente de bronce. Bueno, vamos a leer. ¿Quieres leer, Jessy? Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30. Aquí está. Éxodo 30. A Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Uh-huh. Ok. O sea que si no se lavaban, se morían. Ajá. Porque es un símbolo, es una, de la presencia, están acercándose a la presencia de Dios. Ellos, primero los sacerdotes, un sacrificio por ellos mismos para y poder después entrar. por el pueblo. Y en sus togas, en sus vestiduras llevaban campanitas. Por si se moría. Cuando dejaban de oír las campanitas es que habían entrado sin haber hecho algo del protocolo y quedaban ahí y entraban amarrados, ¿verdad? Para sacarlos, porque si entraba otro a sacarlo, pues también se moría. Entonces, sí. Este era uno de los protocolos. Sí, son los protocolos. Ajá. Pues tú no puedes leer. Yo no puedo leer. Sí, pues va a leer Jessy el parrafito del Altar de bronce. Única puerta, el adorador llevaría su sacrificio al altar de bronce para hacer expiación por su pecado.
Al llegar al altar, la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal. No, y ese en ya, él lo ese ya mataba. está. ese ya, ese ya. Ese es, Abajo, El altar Sí, de ahí va, ahí va. tiene toda la razón. Estaba viendo súper en atención, ¿no? Sí, Yo Como también. lo tengo en inglés, yo lo ando buscando. ya no es el altar. la fuente, la fuente. El altar de bronce era lo más lejos que se permitía entrar a la gente normal. Después de hacer su sacrificio, su pecado era expiado, pero los beneficios y privilegios que resultaban de la expiación de su pecado eran llevados a cabo simbólicamente para los sacerdotes levitas. Los sacerdotes funcionaban como mediadores o representantes del pueblo. Todo esto era un cuadro físico de la expiación real y la relación resultante que aún estaba por vivir a través de Cristo. Después de hacer el sacrificio por el individuo, el sacerdote tenía que ir a la fuente y lavarse. Este lavado lo purificaba y capacitaba para entrar al tabernáculo y lo llevaba a cabo el resto de sus deberes a favor del pueblo. Ver Efesios 5, 25 y 27. Ahí está esta nota. No lo vuelvo a presionar. Ya te dio calor. Ay, vamos para allá. No, Córtale un no. poquito. Córtale un poquito, en serio. No. 25. ¿Lo tienes? Sí. Ujú. 5:25. 25 al 27. Dice maridos. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pues es otra analogía. Ajá, y sí, aquí nos llevan a esta cita para ver lo del lavamiento de, ¿cómo dicen? La Lavamiento. purificación. Efesios dice 5. Para maridos, amar a nuestras mujeres, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Entonces es lo que simboliza la, ¿cómo le llamamos? Fuente de bronce, ¿sí? Es a eso se le, ese es su simbolismo, pues, de entrar lavados. De manos y pies. Y bueno, ¿mande? De manos y pies, sí. Ajá. Sí, y bueno, aquí también, no, le pueden sacar muchísimo simbolismo, ¿no? O más, no sé si se puede decir aplicaciones, pero cuando Jesús está con sus discípulos, recuerdan que va y les lava los pies. Sí. Y que Pedro le dice, no me lavas los pies. Dice, si no te lavas los pies, no vas a tener parte conmigo. Bueno, entonces lávame todo. Y le dice, no, nomás los pies. ¿Y por qué los pies? Bueno, lo que seguramente ya lo escucharon en alguna otra predicación, porque es lo que está tocando aquí el mundo, pues, y es lo que se nos ensucia, ¿no? Se contamina. Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, perdonados los pecados ya están, ¿sí? Desde que reconocemos el sacrificio de Cristo, ya tenemos el perdón. Es el pecado, la incredulidad. Sí, pero como seguimos andando en este mundo, es porque pagó por todo, pasado, presente, futuro, todo. Sí, yo me acuerdo, y está bien, pues, o sea, cuando me compartieron a mí el evangelio, sí fue, no a mí no, fíjate, a Víctor cuando le compartieron, sí fue hacer como el ejercicio de acuérdate de todos los pecados que puedas y pídele perdón a Dios por todo eso, ¿no? Ahora está bien difícil, ¿no? Acordarse de todos, o sea. Fue una carga para mí en un momento, porque también estuvimos en esa fase juntos. Sí, entonces creo que ahí no está bien, o sea, imagínate, ni modo que Dios te diga, ¿sabes qué? No te acordaste de entonces no está perdonado, ¿eh? ¡Pum! Entonces, claro, creo que está bien intencionado, pues, es la forma de compartir el evangelio que se les enseñó o se les instruyó, pero no es correcto. Yo creo que en el momento en que tú te reconoces pecador,
es simplemente eso, reconocerte pecador y reconocer que Dios pagó por tus pecados en la cruz. Y les digo, es hasta un solo pecado, es el pecado de incredulidad, es lo que nos lleva a cometer todos los demás pecados. Entonces, reconociendo ese pecado de que no creía en ti, a lo mejor iba a misa y oía de ti, pero no te conocía, o sea, es eso. Y ya, y después, y el simbolismo, ¿no? Lo que seguimos andando aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no le pedimos perdón a Dios por los pecados, ya están perdonados. Ahora lo que hacemos es confesarlos. Sí, es simplemente reconocer que hablé gacho a mi marido, le contesté mal a mi amiga, le hablé mal a mi hija, lo que sea, es reconocerlo. Y si hay necesidad de ir con la persona y disculparse con la persona, pues también, ¿verdad? Para restaurar la comunión con esa persona. Y ya la comunión con Dios se rompe por lo que nosotros hacemos. Sí, Dios siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo mal? Lo que ya habíamos comentado, nos sentimos tan mal que nos alejamos de Dios. Y es todo lo contrario. O sea, Dios Así lo que es. quiere es, ven conmigo, ven Como conmigo. Caín. Acércate al trono de la gracia. Sí, y Él nos está buscando y Él nos está animando, ¿no? O sea, por parte de Él no se va a romper la relación. Somos nosotros, somos nosotros. Entonces, entre más rápido reconozcamos lo que hicimos mal, y dejemos a un lado el temor, la vergüenza, lo que sea, vamos a seguir la comunión con Él. O sea, es ahora sí que aprovechar la gracia, pues, o sea, disfrutar la gracia, o sea, es lo que Él nos da, o sea, nos está dando algo que no nos merecemos, nos está dando ese regalo y el sacrificio ya lo hizo, o sea, ya se dio la vida de su hijo por nosotros. Es que nos da limpio ya con el sacrificio de Jesús y su sangre, pues Él ya nos ve perfectos, ya no nos ve pecadores. Sí. Entonces, nada más es cuestión de que no se nos olvide. Sí. Y esto es donde también hemos hablado un poquito de lo que es posición y condición, ¿sí? O sea, posición es como estamos ya delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios, y si nos ponemos a ver las citas de lo que tenemos ya en Cristo, o sea, somos coherederos, somos sus hijos, somos santos, como dice Jesse, o sea, así nos ve ya Dios. Sí. Cuando está hablando a la iglesia de los Corintios, le dice a los santos de la iglesia de Corintios, y luego lees Corintios y ves todo lo que estaban haciendo, pero Pablo les dice a los santos, porque así los ve Dios, porque salvos ya están en el proceso de santificación. Entonces, esa es nuestra posición. Nuestra posición es que estamos sentados también ahí a la derecha con Cristo, pero nuestra condición es como andamos aquí, ¿no? Tropezando y haciendo cosas. Entonces, la importancia de reconocer lo que ya tenemos en nuestra posición es como reconocer que tenemos una cuentota en el banco. ¿Sí? Si no lo reconoce, si no lo sabemos, vamos a vivir como pobres, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces es reconocer todo eso, todas las cosas que ya tenemos en Cristo, y eso es lo que se hace, eso es lo que se logra, pues, pasando tiempo con su palabra. Ese es el lavamiento, ¿sí? No es que leyendo la palabra, orando y haciendo, nos vamos a hacer más obedientes, no. Ese es el resultado de creer en Cristo. El fruto de la fe. Ajá, sí. Y es así como nuestra posición, conforme asimilemos nuestra posición, eso va a afectar nuestra condición, ¿sí? Y va a mejorar nuestra condición. O sea, la meta es que sean casi igual, pero eso yo creo va a pasar ya que estamos a punto de morirnos. Ya que estemos muy santificadas, así, ya que te vea yo así de toda espiritual, voy a decir. Trasluces con Ajá, ya se nos anda yendo mucho. Sí, entonces, pues, es nada más eso, pues, es confiar en eso, confiar en todo lo que Cristo ya hizo, porque no queremos cambios, o sea, Dios no quiere cambios por encimita, pues cambios que nosotros estamos haciendo en nuestros esfuerzos. Él lo que quiere es llegar a la raíz. ¿Qué es lo que te está provocando temor? ¿Qué es lo que te está provocando ansiedad? Pues es eso, que no estás descansando en Dios porque no estás confiando en Él. ¿Y por qué no confías en Él? Porque no lo conoces. ¿Y por qué no lo conoces? Porque no estás
viendo aquí lo que Él está haciendo, todo lo que ha hecho, todo lo que va a hacer y lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces ese es el lavamiento de la palabra. Bueno, ¿quién estaba leyendo? Yo. ¿Tú? Sigue leyendo el Nos quedamos después de Jesús, ¿verdad? Ajá. Sin tener primero el sacrificio en el altar de bronce, el lavamiento en la fuente de bronce hubiera sido irrelevante. Uh-huh. Lo mismo es cierto para nosotros. Uno debe primero reconocer la muerte de Jesús en la cruz como el pago por sus pecados para estar en una posición en la que incluso sea posible ser lavado por el agua de la palabra. Si no eres creyente, solo una parte pequeña de la palabra de Dios es relevante para tu vida y por lo tanto es imposible que tu vida en ese momento sea cambiada y transformada al estudiar la palabra de Dios. Esto a su vez significa que los próximos pasos que deben tomarse simbólicamente dentro del lugar santo son aún más imposibles e irrelevantes para la persona creyente. ¿Sí entienden eso? Sí. O sea, hay pocos versículos. ¿No entendiste? No. No, Perdón, ¿verdad? es que también O sea, es como están hablando acá los pintores, de repente están hablando en voz fuerte y casi de repente se me va. estás con que Un ojo al gato y sí, un ojo al gato y otro al garabato. Sí. Básicamente está diciendo que una persona que no es salva difícilmente va a obtener beneficios de estar leyendo la palabra. ¿Sí? Y sí, yo doy testimonio fe de que yo leía mucho la Biblia sin ser salva y pues no, o sea, no. No le entendí, yo también. No. Pocos versículos son, por ejemplo, pues sí, los que estén relacionados con la salvación, pero dile a un no creyente, explícale esto de que el marido sea como Cristo, que da su vida por la iglesia, de que sirve a una persona que no conoce a Cristo, o sea, pues no. Si tu marido no conoce a Cristo, se te va. Está loca mi mujer, va a decir. Sí. Sí, entonces básicamente es eso, pues que la relevancia, pues, o el impacto que tiene la palabra de Dios para los que sí somos sus hijos. Muy bien, ¿qué hora son? Bueno, leemos el lugar santo, está medio largo, yo creo que hasta ahí le dejamos, hasta el lugar santo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quieres leer, amigui, adentro del lugar santo? Dentro del lugar santo. Ajá. Ok. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo a servir o tener comunión con el Señor. Su entrada en esta sala tenía lugar solo después del sacrificio en el altar y el lavado ceremonial en la fuente. Entonces, y solo entonces, podían entrar en el lugar santo y llevar a cabo sus deberes que simbolizaban los privilegios espirituales y la comunión con Dios del futuro creyente. Había 3 elementos que se colocaban dentro del lugar santo para simbolizar el privilegio del creyente y la comunión con Dios. Primero estaba la mesa de los panes de la propiciación en Éxodo 25, 23, 30. ¿Lo vamos a leer? Sí. Lo tiene. 5, 23 al 30. Muy bien. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrán en el 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de la vara para llevar la mesa. Harás la vara de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ella serás llevada a la mesa.
Y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones. Con que se librará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Ujú. Continuamente. Ujú. Una vez a la semana, el sábado, los sacerdotes ponían sobre esta mesa 12 hogazas de pan de harina fina. Los 12 panes simbolizaban las 12 tribus de Israel y servían como símbolo de la relación de Dios con Israel, como resultado del pacto eterno que Él había hecho con ellos. Esto proporciona un cuadro físico de nuestra relación espiritual con Dios. Ver Juan 6:35. Ujú. Mira, tú buscas esa Juan 6, Lucas, Hola, hola. Primera de Corintios, Híjole, se le está yendo la onda. Juan 22, Primera de Corintios 11. ¿Yo cuál busco? Tú, Juan San 6, Juan 47 al 51. Primero Juan 6:35. Primera de Corintios 11. Juan 6:35. Ahí va. Sí. Espérense. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay otro Juan 47:51. En el mismo Juan 6, del 47 al 51. Sí. A ver. Decía, Juan 6, ya dijimos. sí. 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ujú. Lucas 22:19, ¿alguien lo tiene? Yes. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ujú. Mi primera Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ujú. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ujú. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Okay. Como nuestro pan de vida, ¿seguimos o no? Sí, pero no hay dudas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No. Del pan de vida de... No. Como nuestro pan de Ok. vida, Jesús es Les- nuestra fuente de vida y fuente de relación y comunión con el Padre. A lo largo de la Biblia, comer alimentos y cenar en la mesa son símbolos de relación y compañerismo gracias a Jesús y su obra consumada. Hemos sido restaurados a la unidad con Dios y por lo tanto somos capaces de experimentar y disfrutar de una íntima comunión y compañerismo con Él. Tenga en cuenta que esta comunión íntima solo viene después del sacrificio en el altar, aceptando la muerte de Jesús en nuestro nombre y el lavamiento en la fuente, creciendo en la gracia y el conocimiento de Él a través de su palabra. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18, sí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Ujú.
Entonces, bueno, hasta ahí le dejamos, pero bueno, vimos la puerta, ¿sí? Y el crecer en la gracia y el conocimiento de Él. Y aquí nada más les quiero comentar algo así brevemente, o sea, de cómo es esto de sentarse a la mesa y cenar, eso también a la fecha, ¿no? O sea, cuando tenemos comunión así, de aquí Mechi nos puso aquí la mesa, y es la comunión, ¿no? Y, o sea, así como platico con ustedes, con esa confianza, es la misma confianza con la que podemos platicar con Dios. Pues a veces lo hacemos muy, muy ceremonioso, y yo creo que cuando no conocemos bien a una persona es cuando le hablamos, no se trata de hablar de manera irrespetuosa, ¿verdad? Pero sí con, entonces, normal, o sea, como hablamos normal. Yo a veces, les confieso, a veces soy carnal, pues, y cuando estamos haciendo reuniones de oración, cuando hay demasiada palabras, o sea, como muy, y la verdad, les confieso, al que más le critico es a Víctor, que le digo, ¿por qué oras así? Habla como me hablas a mí, habla normal. Y no sé, a veces creo que es lo que hacemos cuando no tenemos confianza con una persona, es cuando hablamos muy formal, ¿no? Cuando conocemos a alguien todavía no le hablamos así con confianza, nos hablamos nosotras, ¿no? Y reitero, o sea, no es como faltar al respeto, pero sí es hablar a Dios, orar. Rebuscadas, Ajá, sí, porque uno a veces dice, ay, quiero hablar como otros, bonito, quiero, y estoy, pero no, o sea, tienes toda la razón, a veces digo, ay, Señor, siento, ¿cómo se dice? Que Dios no se merece mi palabrerío, pues, quiero hablarle bonito, y a veces uno busca y somos diferentes cada exactamente. uno. Yo no sé orar tampoco. No es que sepamos, Pues orar, es simplemente platicar, tener- es platicar con Dios, y si a lo mejor pensamos que hay como un método, y también seguramente en iglesias nos enseñaron, y sí me acuerdo pues del Padre Nuestro, y lo vimos en iglesia cristiana, pues de cómo acercarse a Dios, ¿no? Primero confesando, luego diciendo, y bueno, digo, puede haber fórmulas, pero miren, lo que yo recuerdo es la oración de un misionero que estuvo todo el día haciendo, llegando a aldeas, compartiendo, dando folletos, dando estudios, y en la noche llega y dice, buenas noches, Dios, estoy súper cansado, nos vemos mañana. O sea, pues sí, porque estuvo todo el día en comunión con él, o sea, entonces no necesitaba decirle gracias por la señora que hizo esto, por los detalles, pues, o sea, Dios sabe los detalles. Sí está muy bien cuando nos reunimos en la reunión de oración, pues, compartir los detalles, porque tú no lo sabes, tú no sabes, Dios ya lo sabe. Entonces, al momento de orar, no necesitamos decirle la hermana que está en la cama 47 de la clínica 78 del IMSS y que tiene, ¿sí me explico? Sí, a veces tenemos hermanos. Sí, ya sé, entonces sí, también es una lucha para mí, pero bueno, ahí Oye, vamos amigui, todos. Dígame. Cuando, Oye, le voy a... Ajá. ¿qué? ¿Cuál fue? Ya ves que dijo la señora Ofelia que hubo dos contestaciones de Dios, que dio testimonios, dijo, dos testimonios. Uno, bueno, por estar escuchando el primero que me reí mucho, que qué triste, digo, pues sí me reí mucho. No, El segundo no lo escuché. no, ni yo, ¿tú ayer?